Muy buenas noches, bienvenidos a la Escuela Bíblica No Dominical. Esta es la voz de la Primera Iglesia Bautista de Fajardo y su instructor Dave Cortés. Vamos a estar discutiendo la lección número 24 titulada Las Parteras. Lección número 24 de la revista del discípulo titulada Las Parteras. Pero antes que todos tenemos unos mensajes de nuestros patrocinadores. Esta clase es auspiciada hoy por el Centro Familiar Montesión, el lugar ideal para hacer retiros. La misión del Centro Familiar Montesión es proveer espacios saludables para encuentros de crecimiento espiritual dirigido al fortalecimiento de los principios y los valores del reino de Dios entre nosotros. Si te interesa conocer más, solo llama al 787-949-4489. Además, para aquellos que Dios ponga en su corazón apoyar este ministerio, pueden utilizar el código QR que pueden ver en la pantalla para hacer link a la cuenta de Montesión y dar su ofrenda de 5, 10, $20, lo que usted desee. Toda ofrenda ayuda a mantener operando el centro y mantiene viva este espacio tan necesario para nuestra comunidad. Centro Familiar Monte de Sion, el lugar ideal para hacer tu retiro. Muy bien, hoy tenemos una lección un poquito larga y como les mencioné, lección número 24, manual del discípulo, las parteras. Y de nuevo, el escritor del manual no me hace la vida fácil, pero vamos a tratar de lograr presentar el tema que se nos presenta en el manual y expandir aún más en cosas que posiblemente el manual no llegaba. Así que vamos a estar en el Antiguo Testamento, Éxodo 1, ¿verdad? Es Génesis, Éxodo, el segundo libro del Antiguo Testamento, y vamos a estar buscando en el mismo capítulo 1 y lo abre y lo lee completito, el 1 completito, del 8 al 21 vamos a estar discutiendo. Y en el bosquejo va a ser la opresión del pueblo, la naturaleza de la opresión y la obediencia a Dios y bendición. ¿Verdad? Hoy vamos a hablar de Faraón. Y si usted no ha leído, ¿verdad? O la palabra o la Biblia, o no le gusta la historia, pues Faraón es en la lengua antigua Egipto lo que significaba el concepto de rey, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que originalmente la palabra significaba casa grande, que era en referencia al palacio real. Pero se convierte en el concepto o el título de rey. El rey, los primeros reyes de sociedades bastante avanzadas, ¿verdad? Y grandes posiblemente imperios regionales, eran estos faraones. Pero por parte de lo que vamos a estar viendo en la clase de hoy, el concepto de faraón tiene un significado más profundo, especialmente en la cosmovisión hebrea. El faraón, al tiempo en que estuvieron de esclavitud en Egipto, se convierte entonces en la proyección de lo que significa el reino del ser humano, de lo que significa el faraón es una ejemplificación de lo que significa la opresión. Y eso es parte del tema que vamos a estar hablando hoy. Y ustedes saben que a mí me encanta la historia, ¿verdad? Y entonces, antes de hablar todo, como yo no sé lo que usted sabe, y yo voy a empezar a decir cosas para no presumir que usted la sabe, si la sabe bien y si no la sabe tan bien, pues las aprende. Y el concepto de una sociedad fluida como existen hoy en día, con todas las quejas que ahora mismo, y vamos a hablar de eso también en la clase, todo el mundo se queja de que si hay, que si la opresión hoy en día, usted sabía que en el tiempo de ellos, de que estamos hablando, las jerarquías eran jerarquías, sí, no es lo que hay ahora. Jerarquía significa de que si usted era esclavo, nacía, moría esclavo, y sus hijos también. Si usted era una persona que era un artesano, usted nacía y moría artesano. Si usted era un tradesman, ¿verdad? Una persona que comerciante, usted nacía y moría comerciante. Si usted era escriba, escriba. Si era soldado, soldado. ¿Lo ven? Usted no era un esclavo que tenía aspiraciones de ser un sacerdote. Eso no existía. ¿Sí? Y eran jerarquías bien calcificadas. En este caso, en el tope de la pirámide estaba un señor que se llama Faraón, que necesariamente no era el faraón solamente, sino que era la familia del faraón, ¿verdad? Su esposa, sus hijos.
formaban esa clase social arriba de la pirámide y abajo estaban ¿verdad? Las personas que eran los esclavos. Lo más bajo que usted podía hacer era un esclavo, ¿sí? Y entonces lo malo de la historia es que los judíos eran esclavos en esta historia que vamos a estar leyendo. Así que estaban en la pirámide de abajo, ¿verdad? Y de nuevo, nosotros tenemos preconcepciones modernas donde esas jerarquías son fluidas y si usted se pega en la lotería pasa de pobre a millonario y tiene poder por whatever. ¿No ven? Eso no ocurría. ¿Ok? Entonces, si usted vive en este proceso, está en el gobierno humano, está amparado el concepto de la ley de la selva. Los cristianos somos muy inocentes, muy inocentes. Y se dejan llevar por los vientos de cada generación, donde todas las personas dicen, la jerarquía que estaba es mala, la nueva que yo traigo es buena. Yo voy a traer una jerarquía buena. Porque, pero nosotros sabemos que la Biblia dice que el ser humano cayó. Y dice la palabra también que el gobierno de la tierra es del ser humano, hasta que venga el gobierno que presenta Jesucristo. ¿Lo ven? En la selva, en el mundo caído, sobrevive el más fuerte. Usted no lo quiere decir, pero es así, el más fuerte. Si alguien es más fuerte que usted, y usted está caminando por la calle solo, y alguien es más fuerte que usted, le quita lo que usted tenga. Le quita su carro, ¿y qué usted va a hacer? A menos que usted diga, no, pero yo también soy fuerte. Ve. Entonces el mundo humano, no importa cómo usted lo ponga, es un concepto de la ley de la selva. No hay forma de escapar. No hay forma. Usted lo puede decir, la educación nos saca de la selva. ¿Y por qué los maestros? O no, o esta no es el socialismo, el comunismo, todo el mundo ha querido sacar a la gente de la selva y lo que hacen, ¿verdad?, es consolidar el poder en un grupito de personas que impone la ley de la selva a los otros. Y lo vamos a ver en la clase. Y hoy lo traigo y discuto mucho sobre eso, porque esa es la moda de la discusión ahora, que se está hablando mucho de la opresión y de los sistemas jerárquicos opresivos, especialmente si usted lee mucha cosa americana. Esta es la moda, ¿verdad? Entonces lo están diciendo de que los sistemas jerárquicos opresivos, la moda es, porque cada es una moda por encima de la moda, una moda por encima de la moda. Los sistemas jerárquicos opresivos ahora son por identidad. Hay unas identidades que han sido oprimidas, y si usted es negro, pues ha sido oprimido históricamente por los blancos, o si usted es mujer, por los varones. Entonces, tratan de separar al ser humano en los diferentes andamiajes de poder, de manera de que hacer la moda tradicional, que es la de ser víctima. Todos queremos ser víctimas porque a los víctimas a la gente le coge pena. Pero entonces eso es lo que me refiero a los cristianos, no podemos ser ingenuos, porque en la selva lo único que puede pasar es que los señores se intercambian. Usted, rey muerto, rey puesto. Y lo más fácil es que los liberadores se conviertan en dictadores. Cuando Fidel quería sacar a Batista, que era un abusador de Cuba, lo sacó y se quedó. Y los libertadores se convierten en opresores. Esa es la naturaleza de la selva. Eso no es lo que presenta la palabra. La palabra es una religión, ¿verdad? A nivel más básico, es una filosofía de vida, de relación con Dios que nos libera de esto, de la selva, de toda la selva, de todos los que quieren dominar las jerarquías. Y hoy vamos a hablar de eso. Sorry que me quedé, pero... pues. Parte 1. Vamos a buscar ahora la Biblia. Vamos a ver en la Biblia un poquito. La presión del pueblo, multiplicación de descendientes. Y lo puse ahí, ¿verdad? Porque, ¿ves? Todos somos iguales. Ahí, me gusta porque todos los nenes tienen su propio estilo, pero todos son iguales. Busquen en Éxodo 1, el primer capítulo del Éxodo, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento, del 8 al 12. Éxodo 1, del 8 al 12. Dice, pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros.
Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando. Y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que los oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimía, más se multiplicaban y se extendía de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. ¿Lo ven? Entonces, aquí nos presenta, nosotros cuando vemos Egipto y Faraón, pensamos que esto es una cosa monolítica, cuando no lo es. Egipto posiblemente, cuando yo leo esto, que me encanta la historia, yo pienso, mira, esto posiblemente es que hubo un golpe de estado y ahora otra casta de faraones entró y esa casta de faraones no conocía la historia de José, no conocía la historia del pueblo y por qué el pueblo se mudó. ¿Ven eso? No le interesaba, era otro partido político que llega al poder y tumba el que estaba, que era pro José, pro Israel, y ahora eso no solamente está en contra de los egipcios que estaban a favor de Israel, sino que en contra de los israelitas mismos, ¿verdad? Y de nuevo, a mí que me gustan estas teorías de complot, pues cosas así, yo leo el texto y puedo, a través de los patrones históricos, puedo identificar cosas así, ¿verdad? O especular, mejor que todo, cosas como esas. Y esto es, mírenlo, esto es lo que dice en la selva. En la selva, todo el mundo en la selva quiere una ventaja injusta. That's it. No, que yo soy justo y que cuando mi partido suba al poder, yo voy a tratar a todo el mundo justamente y todo el mundo va a hacer amarse y kumbaya. Todo el mundo quiere una ventaja injusta. Esa es la ley de la selva. Ese era lo que los egipcios querían. Para ese tiempo, nosotros no podemos imaginar lo que significa crear una gran cultura y sociedad, sin tener maquinaria. Hoy, cuando usted va a construir una casa o cuando usted va a construir un edificio, hay un chorro de maquinaria haciendo eso. Antes, por cada máquina que usted ve, estamos hablando de posiblemente 50 a 100 personas trabajando. ¿Sí? Históricamente, ¿verdad? Y esto no es Egipto, pero es algo parecido, un poco después. Pero miren esto, en Esparta, en el tiempo de Esparta, si ven ahí, como el 10% de la población era ciudadano y gente libre, y como el 90% eran esclavos. Para correr la cultura, había que correrla a las espaldas del esclavo. El esclavo era el que limpiaba. Usted no abría la pluma y salía agua. Pues, ¿cuál era eso? El esclavo. ¿Verdad? Era como yo cuando pequeño, que yo era el control remoto de mi papá, de la televisión. Él me decía, cámbiala. Y yo iba y la cambiaba. ¿Lo ven? Así mismo, todo lo que ustedes, las amenidades de la tecnología que nos ha traído hasta ahora, la luz, el agua, la casa, la transportación, la construcción, la comida, la siembra, todas esas cosas eran a mano. Y para tener una cultura rica como la que podemos ver de los grandes monumentos egipcios, era a costa de los esclavos. Y eso no es así. Cada vez que usted vea la belleza histórica de Grecia, de Roma, de Egipto, de Babilonia, de Asiria, de China, se hizo sobre la espalda de un esclavo. Había una jerarquía y los de arriba decían, esto yo soy más fuerte que ellos, esto es la jungla, y el más fuerte dice lo que el más débil hace. ¿Lo ven? Esclavo, y quería hacerlo una parte, esclavo no es un empleado. Usted dice, que es el día del esclavo. No, no, no. Yo trato de aclarar esto porque si usted es un empleado, aunque esté mal pago, usted no es un esclavo. ¿Okay? Un esclavo es una silla, un esclavo es un perro, donde usted lo puede vender. No solamente puede vender el perro, si tiene perro, sino que puede vender los hijos del perro. De igual manera, eso es lo que estamos hablando de una esclavitud. Tampoco el esclavo no tiene que ver, nosotros pensamos modernamente en esclavo y pensamos en la raza negra, porque esa es culturalmente en Puerto Rico y Estados Unidos, la proyección que tenemos. Usted sabe que los españoles, que desde la raza principal donde nosotros venimos, eran esclavos de los romanos, ¿sí? Los romanos los cogían y se los llevaban esclavos.
el grupo que era la persona que protegía a los césares eran esclavos alemanes, rubios, con barba rubia. El ser humano, y eso yo creo que es un deservicio que se hace a través de la sociedad y de la elección histórica, el presentar que esto tiene que ver con raza, porque no lo es. Lo peor que hay es ser un esclavo independientemente de que usted fuera vikingo, que usted fuera alemán, que usted fuera africano, que usted fuera español, que usted fuera italiano, chino, hindú. Todos ellos han sido esclavos, todos ellos. Todos hemos sido, ¿verdad? En nuestra tradición. Y si usted quiere escoger un periodo histórico para hacerse víctima, pues va a escogerlo. Pero si va más atrás, pues mi familia fue esclava también. So, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la selva, tiene que ver con la naturaleza caída del ser humano que es atemperado con la presentación bíblica y la cosmovisión bíblica, que es lo que quiero traer. No con las historias que estamos haciendo, donde escogen unas cosas sin una cosmovisión de sentido que representa en su naturaleza básica la dinámica del ser humano. Muy bien, y ahora vamos a la parte número 2, que se titula La naturaleza de la opresión. Naturaleza de la opresión. Y seguimos, ¿verdad? En el 13 y 14 del mismo capítulo de Éxodo 1. Dice, por eso les imponían trabajos pesados y los trabajaban y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad, ¿verdad? Entonces, esa es la vida del oprimido, independientemente. Eso, teníamos a estas personas que eran posiblemente, no estamos hablando de necesariamente de las clases altas, sino aún los egipcios, ellos estaban por debajo de ellos en esa pirámide que vimos. Así que eran tratados con absoluta crueldad. Y dentro de la discusión, eh, yo sé que esta es la generación de que todo el mundo tiene la competencia de ser víctima. Todo el mundo quiere ser víctima, de manera que la gente le coja pena, posiblemente. So, miren lo que Jesucristo nos dice que nos va a pasar. Y después lo ato con un lacito. En Mateo 10, si usted no ha leído Mateo, léanse Mateo, se los días de asignación, espero que lo hayan hecho. Dice Mateo 10, 17, tengan cuidado con la gente, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupe por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre que hablará por medio de ustedes. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Esta es la cartilla que Jesucristo usa para reclutar sus discípulos. Los discípulos de Jesús tienen que saber que eso es cómo van a ser tratados. Por eso es que los cristianos no podemos estar en el juego de la víctima. Porque dice Jesucristo en ese mismo, cerca de ese parícopa, dice, porque ¿quién de ustedes no evalúa antes de hacer una casa si tiene suficiente cosa para terminarla? Ese es el llamado al discipulado. La buena noticia que nosotros traemos de salvación es tan y tan y tan grande y poderosa que esto es menor. Y cristianos a través de la historia alegremente dieron sus vidas completas al Evangelio, porque era demasiado poderoso lo que estaban explicando. La liberación a las culturas de opresión era tan grande y la liberación del espíritu era tan grande que mi vida era inferior a ese ideal, a esa fe, a ese evangelio, como le decimos nosotros.
Eso no es poderoso. So, en medio de las dificultades, sí va a haber dificultades y nos van a perseguir. Y si usted no lo están persiguiendo, no está siendo discípulo. Eso es lo que dice ahí. Seguimos, porque yo soy medio pasional con este tema. Así que obediencia a Dios y bendición. Seguimos ahí, seguidito, ¿verdad? Para ver en qué termina. No voy a dejar. La semana pasada como que lo dejé a mitad. Esta semana voy a hacer lo mejor. Éxodo 15 al 21 dice, había dos parteras de las hebreas, llamadas Sifra y Fubá, a las que el rey de Egipto ordenó, cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les preguntó, ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron, resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan luz antes de que lleguemos. De este modo las israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosos de Dios, les concedió tener muchos hijos. ¿Ven? Aquí nos pone cuán antiguo es este texto, ¿verdad? Que presenta unas cosas de pueblo. Si vamos a ver, el Egipto del que estamos hablando ahí es un Egipto, nosotros pensamos que es tan grande como Nueva York. No, era un Egipto, ¿verdad? Bien primitivo en su comensal histórico. Por este texto lo podemos interpretar, ¿verdad? Y qué bonito es esto, ¿verdad? Donde primero la autoridad opresiva da una instrucción y la decisión de seguirla o no seguirla es muy difícil porque tiene consecuencias, que fue lo que traje en el texto anterior. Nuestras decisiones tienen consecuencias, consecuencias de vida. Nuestra cristiandad es una cristiandad de vida y muerte. Nuestras decisiones no es aguada, es algo que transforma nuestra forma de ser, nos acerca a Dios y Dios nos transforma de una manera que no podemos entender. Dice Mateo 10, lo siento, pero iré para atrás, Mateo 10. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca. Sanen los enfermos, resuciten los muertos, limpien sus enfermedades de los que tienen lepra y expulsen los demonios. El reino de los cielos está cerca. El reino de Dios se ha acercado. Eso fue lo que trajo la predicación de Jesucristo. Las cosas como se dice ahora, las estructuras opresivas históricas son todas producto de la jungla humana. Y lo que estamos diciendo es que la alternativa, la antítesis a eso, es el reino de Dios en la tierra. Eso fue lo que trajo Jesucristo, que nos libera de eso. No podemos tener la ilusión de los partidos y de las nuevas modas y todas las cosas de que otra idea más humana va a tener solución a un problema que es espiritual. La caída del ser humano no fue una caída física, fue una caída espiritual. Y las cosas físicas no se resuelven. Y las cosas espirituales no se resuelven físicamente, se resuelven de manera espiritual. Solamente Dios tiene una solución espiritual para eso. Resumen. Donde Dios no está presente como normativa, la convivencia humana se reduce a la ley de la selva, el dominio del fuerte sobre el débil. No le quede duda de eso. Usted puede pensar y decir lo que crea, pero analízalo. En el mundo no hay forma de evitar de que el gobierno del humano no sea de la selva. La única forma de que esto se puede cambiar es las buenas nuevas de salvación que trajo Jesucristo diciendo, el reino de Dios se acercó, somos libres. Por más duras y limitantes que sean las condiciones, Dios sacará adelante sus propósitos a quienes esperan de Él. Esto es parte que no le di mucho en el final de la clase anterior. El acercarnos a Dios produce milagros, esa expectativa de milagro, de que Dios resuelve las cosas. Hay veces que uno dice, no hay forma de que esto no tiene solución, esto se chavó, esto no sirve. Y Dios, cuando nos entregamos a Dios, las cosas pasan.
Esperemos en Él, confiemos en Él, porque el reino de Dios se ha acercado. Y ahora en nuestras vidas Dios gobierna. Y cuando Dios gobierna, dice, vayan por el mundo, sanen a los enfermos, traigan a sus comunidades bienestar. La actitud de las parteras representa el resultado de una lectura, una interpretación de un momento crítico para la vida y el porvenir de un pueblo. Su decisión arriesgada y vertical revela hasta dónde se puede comprometer la vida cuando hay un compromiso con Dios para mantenerla. Poderoso, ¿verdad? En medio de nuestras civilizaciones, hoy vamos a tener decisiones difíciles, mañana vamos a tener decisiones difíciles, que la liberación que trae el Espíritu Santo en nuestras vidas, en el reino de Dios que se ha acercado, transforme esas decisiones de ley de la selva que estamos acostumbrados a tener y traigamos los milagros que se producen cuando nosotros nos acercamos a Dios. Preguntas, dudas, comentarios. Si tiene preguntas, dudas, la postea en el chat, las comparte, las preguntas, las discutimos, ¿verdad? Así que Dios me los acompañe. Oremos para que Dios nos ayude a lograr que nuestra fe en ti se traduzca en una herramienta para detectar fuerzas opresivas en nuestro entorno social y responder con tu amor y gracia. Amén. Señor, te pedimos y te damos gracias por tu palabra porque es poderosa, Señor, porque transforma nuestros corazones, Señor. Te pido, Señor, que la fe y los milagros del Evangelio, de que tu reino se ha acercado, transforme nuestras vidas, Señor. Transforme las vidas de nuestras familias, Señor. Transforme las vidas de nuestras comunidades que han sido oprimidas y son oprimidas, Señor, en liberación, que solamente puede hacer una liberación espiritual traída por el Espíritu Santo en nosotros. Te alabamos y te bendecimos en todo. En nombre de Jesús te pedimos todo. Amén. Dios me los acompañe, Dios me los favorezca. Bendiciones a bendiciones. Si le gustó la clase, cree que es una clase que le es afín a alguien que usted conoce, dele share, dele like, de manera que hagamos ese proceso de evangelizar en tiempos de COVID. Dios me los acompañe.